Parceritas, parceros, bienvenidos al tercer tema de nuestro curso de Ética y Ciencias Sociales. Como has podido ver hasta ahora, tu construcción de conocimiento respecto a ti mismo ha sido nutrida a partir de dos perspectivas. La primera desde el autorreconocimiento y la segunda desde la diferencia. Ahora bien, para este video podrás adoptar una nueva perspectiva desde la cual tendrás la posibilidad de conocerte aún más y de generar un nuevo punto de vista respecto a ti mismo. Ello será alcanzado a partir de dos conceptos que en este video retomaremos desde el punto de vista filosófico. Estamos hablando de la ética y la moral. Así que sin más, parceros, empecemos el video y vamos a por el conocimiento. Para empezar, podemos aclarar que dentro de la filosofía podemos encontrar muchas definiciones para un mismo concepto, y la ética y la moral no son la excepción. Sin embargo, en esta ocasión se retomarán las más acertadas para la intencionalidad de la clase. Empezaremos con la ética. Para reconocer un concepto desde un punto de vista crítico, en primera instancia es necesario reconocer su etimología, es decir, su origen dentro de la lengua a la que pertenece. La palabra ética proviene del griego y tiene dos etimologías, es decir, dos orígenes, que en este caso son complementarios. Una primera etimología nos dice que proviene de ethos, que significa hábito, costumbre o estar acostumbrado. Para reafirmar esto, Aristóteles en el libro 2 de su obra Ética Nicomaquea afirma que la ética procede de la costumbre. Según esta etimología, el término ética compartiría sus raíces con el término etología. La etología estudia el comportamiento de los animales, sus hábitos y sus costumbres, en el medio ambiente o en el lugar en el que se encuentran, por lo que podemos ver que ambos conceptos tienen en común el término costumbre. En otras palabras, el concepto de costumbre hace parte de la concepción etimológica que abarca el concepto de ética, siendo que lo ético sería alcanzado a plenitud desde las costumbres y los hábitos virtuosos. Esto último de la virtud ya lo iremos viendo más adelante. Por otro lado, y refiriéndonos a la segunda etimología del término ética, se reconoce que proviene del ethos, que significa carácter distintivo, y que Aristóteles vincula con hábito o costumbre, conceptos que en la etimología anterior, como lo pudiste ver, ya se mencionaron. La cercanía de estos dos términos es clara dentro de la ética aristotélica. El carácter se forma a través del hábito o la costumbre. Por ejemplo, es a través de la repetición de acciones virtuosas, es decir, de acciones que nos construyen como seres humanos de forma positiva, es que éstas se vuelven un hábito y que forman un carácter virtuoso. Platón, en su obra Las Leyes, también afirma que toda disposición de carácter procede de la costumbre. Esto muestra la vinculación que tenían los dos términos. Entonces significaría mostrar carácter y se usaba para describir las disposiciones, valores, creencias o ideales peculiares a una persona o de un grupo de personas. Sintetizando lo anterior, la ética desde su segunda etimología responde a una muestra de carácter. Pero ojo, hay que entender que carácter no se refiere tanto a una personalidad fuerte como se entendería hoy día, sino más bien a una característica distintiva, que permite identificar al sujeto de acuerdo a las acciones virtuosas que por costumbre y hábito lo han formado como ser humano. Una vez entendida la ética, pasaremos a nuestro segundo concepto, la moral. La palabra moral proviene del latín mos o moris, que son términos de etimología dudosa, pero que se puede decir que quizá provenga de la raíz ma, que significa medida y que sería propiamente una regla de vida que mide o guía. De ahí proviene el término manera, en el sentido de costumbre, modo, uso o práctica. De esa raíz proviene el término moralis, que se refiere a los modales, pero también de ahí proviene el adverbio moraliter, que quiere decir característicamente o de modo característico. La moral desde su etimología, como podemos ver, recae en varios términos que son muy similares a lo referido anteriormente desde lo ético. Hay que resaltar que el concepto de moral fue incluido en el lenguaje del latín por el señor Cicerón, no en un sentido de algo nuevo, sino más bien para nutrir el lenguaje e idioma de su época. Ahora bien, como se puede observar, lo moral recaía en una similitud con lo ético, pues lo moral a grandes rasgos también estaba referenciado hacia el estudio de las costumbres. Sin embargo, en ello hay una diferencia que partiría desde la filosofía, pues la moral sería entendida filosóficamente como la ciencia de las costumbres.
Entendiendo lo anterior y muy probablemente la moral, en el sentido de la ciencia de las costumbres, determinó lo que posteriormente se llamarían ciencias morales, en oposición a lo que conocemos como ciencias naturales. Las ciencias morales no estudiaron exclusivamente lo que hoy entendemos por moralidad, sino las costumbres y la sociedad en un sentido más amplio. Incluirían mucho de lo que hoy entendemos por ciencias sociales, y que incluyen la política, la psicología, la historia y la economía, pero también mucho de lo que hoy llamamos humanidades. Este fue el uso que prevaleció durante muchos siglos y que llega incluso al señor Adam Smith, para quien el estudio de la economía formaba parte de las ciencias morales. Entendiendo todo lo anterior, en primer sentido entonces, ética y moral vendrían a ser sinónimos, dado que ambas se refieren al estudio de las costumbres. En resumen, etimológicamente ética querría decir, conjuntando sus dos posibles etimologías, carácter o costumbre. Por otro lado, moral significaría costumbre, pero habría también un sentido en el que significaría carácter. En otras palabras, etimológicamente los dos términos no difieren mucho uno del otro, tienen significados muy semejantes. No parece haber un sentido diferenciado de los términos ética y moral en el mundo clásico, ni es claro que cuando Cicerón introduce el término moral para que se enriquezca la lengua latina, haya pensado en usarlo con un significado radicalmente diferente al que se tenía por ética. Ahora bien, entendiendo la etimología de ambos términos, debemos entender que cada uno de ellos evolucionaría con el tiempo, lo que los llevaría a ser definidos de distintas maneras por algunos autores. Sin embargo, así como se explicó en primera instancia, las nociones aquí retomadas se mencionarán ya que se adecúan de buena forma a la intencionalidad del curso. El primer autor sobre el que trabajaremos será Peter Frederick Strawson. Strawson, en su clásico artículo Moralidad social e ideal individual, distingue entre moral, que es la esfera de observación de reglas que posibilitan la existencia de una sociedad, y ética, que se refiere a la esfera de los ideales individuales de vida. La región de lo ético es la región en donde hay verdades sin que haya verdad, o en otras palabras, que la exigencia de ver la vida como algo estable y como un todo es absurda, pues ninguna de ambas cosas puede hacerse. Para Strawson, la región de lo ético es la región donde conviven diversos ideales individuales de vida, que suelen ser incompatibles entre sí. Es la región donde conviven las distintas perspectivas que los individuos tienen de la vida, sus distintas verdades, como lo pudimos ver anteriormente, sin que haya una sola verdad, única y válida para todos. La región de lo moral, por el contrario, es el marco básico constituido por reglas que posibilita la vida social cooperativa y mutuamente benéfica, que posibilita, a su vez, los ideales individuales de vida. La moral es la condición de posibilidad de cualquier sociedad. La moral nos da las reglas sobre las que basamos nuestras acciones y que sustentan las demandas socialmente sancionadas que una persona puede dirigir con autoridad a otra. Es un sistema de exigencias recíprocas reconocidas que nos hacemos unos a otros como miembros de comunidades humanas o como términos de relaciones humanas, muchas de las cuales apenas si podrían existir o tener el carácter que tienen a no ser por la existencia de tales sistemas de exigencia recíproca. Strawson, 1995. Sintetizando la perspectiva de Strawson, lo ético refiere a una construcción individual de la vida, es decir, a las diferentes concepciones que como seres humanos tenemos del mundo, concepciones y perspectivas que determinarán subjetivamente nuestros actos, mientras que lo moral es aquello que le da objetividad, normatividad y posibilidad de existencia a una sociedad, es decir, la forma en la que podemos actuar dentro de dicho sistema social. Ahora bien, entendiendo la perspectiva de Strawson, pasaremos a la segunda visión que tendremos de ética y moral, esta vez desde Hegel y Kant. Lo moral para Hegel se identifica con la obligación moral como la entendía Kant, es decir, como aquella que se impone el individuo a sí mismo y que la realiza ya que hace parte de una comunidad de individuos racionales. Para Hegel, la moralidad kantiana es una ética del individuo desprovista de todo contenido. Ese contenido solo se encuentra en uno mismo, es decir, en las costumbres vivas de la comunidad de la que el individuo forma parte.
Si en otras concepciones, como la de Strawson, la ética, entendida en un sentido de autodeterminación individual, es la que debe prevalecer sobre la moralidad, entendida como el conjunto de obligaciones que nos impone la sociedad, en Hegel los sentidos se invierten, pues es la eticidad, entendida como el mundo comunitario con obligaciones que se basan en costumbres establecidas, es la que debe prevalecer sobre la moralidad, entendida como moral interior e individual. La moralidad individual solo alcanza su plena realización en el mundo comunitario. La vida colectiva de la poli es donde se encuentra el significado y la esencia de la vida individual. Así lo propone Hegel. Lo que Hegel nos quiere decir es que lo moral refiere a lo individual y a la autorrealización, a la hora de realizar acciones, y que lo ético refiere a lo social en el sentido de las obligaciones que nos impone una sociedad. Si lo denotamos, sería solamente una percepción o concepción contraria a lo que opina Strawson. Sin embargo, en lo que varía es que según Hegel, la plenitud o el máximo nivel de lo moral, es decir, de la capacidad de actuar autónomamente, solo se dará siempre y cuando se respete y se conviva a plenitud con lo comunitario, es decir, con las imposiciones y normas sociales que se nos aplican. En otras palabras, para ser virtuosos totalmente desde lo individual, debemos respetar a cabalidad las normas de lo social. Así lo plantea Hegel. Fue un largo recorrido sobre el cual quiero dejarte clara una cosa. No hay ninguna definición correcta o incorrecta, no hay algo malo o bueno, y ello es lo hermoso de la filosofía, que nos ofrece distintos puntos de vista. Ahora bien, la intención de esta explicación es que tú pudieses tener perspectivas para comprender la forma en la que te has construido como sujeto, es decir, desde el punto de vista como lo veas, bien sea desde el de Hegel o desde el de Strawson. Cada uno de nosotros tiene perspectivas diferentes y formas de actuar diferentes, y ello podría responder a las concepciones que se te presentan en este video. Tú puedes concebir lo moral y lo ético desde el punto que lo desees. Sin embargo, es importante que entiendas que ni lo autónomo, individual y subjetivo está del todo bien, o que las imposiciones sociales de comunidad están mal, porque es lo que uno podría inferir en primera instancia, sino que, partiendo desde cualquiera de las dos perspectivas, de lo ético y lo moral, ambas tienen fortalezas y debilidades, que según tu criterio pueden ser analizadas. Ahora bien, todo ello nos lleva a nuestra actividad, la cual se dividirá en varias partes. En la primera parte deberás decirme qué perspectiva te parece más acertada, si la de Strawson o la de Hegel, y por qué. En tu respuesta deberás argumentar de forma coherente. Puedes incluir tus experiencias, tus conocimientos previos de filosofía, las posturas de otros autores, etc. Eso sí, si las utilizas, deberás citarlas debidamente. La segunda parte de la actividad se llama ¿quién toma mis decisiones? ¿Cómo actúo o cómo me hacen actuar? En primer lugar, deberás analizar las siguientes situaciones y explicar la incidencia de lo ético y lo moral en cada una de ellas, ello en relación a la perspectiva que hayas tomado de estos conceptos. Colarse en Transmilenio, copiarse en un examen, encontrar dinero, saber de quién es y devolverlo, regalarle un mercado a una persona necesitada y robar comida. Una vez realices tus explicaciones, deberás incluir a tus padres para la tercera parte de esta actividad. En la tercera parte de la actividad deberás trabajar con tus padres. En primer lugar, y con tus palabras, deberás explicarles qué es lo ético y qué es lo moral, ello desde lo que entendiste en la explicación del video. Posteriormente pasarás a proponerles las situaciones que anteriormente tú analizaste, pero ojo, no debes decirles cuáles fueron tus respuestas ni pretender que ellos respondan igual que tú. Allí, ellos deberán dar su punto de vista. Una vez que ellos respondan, deberás comparar tus respuestas con las de ellos, ello en no más de 2 párrafos, anotando las diferencias o similitudes que pudiste encontrar. Finalmente, deberás hacer una explicación de no más de 3 o 4 párrafos en donde expliques la forma en la que has llevado tu vida, en la que has actuado, si desde lo ético o desde lo moral, si es la sociedad quien te ha determinado y determinado tus acciones o si eres tú quien las realiza de forma autónoma y virtuosa. Parceros, espero que este video haya podido ser de su agrado. Nos vemos en la siguiente sesión sincrónica y un fuerte abrazo para todos.